Juan capítulo 13, versículo 35. Vamos a centrar en este versículo, pero vamos a ver algunos otros pasajes para dar apoyo a la enseñanza del día de hoy. Dice la escritura, sígame con su vista por favor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Voy a leer nuevamente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor Jesucristo está hablando aquí de una distinción con respecto a sus discípulos, y el tema tiene que ver precisamente con ello: discípulos de Cristo. Tenemos que hacer un énfasis en cuanto al concepto de discípulo y seguidor de Cristo. En este momento no vamos a hacer una comparación del discípulo contra el seguidor, simplemente vamos a resaltar algunas características del discípulo, pero es aquí donde usted y yo vamos a poder comprobar si verdaderamente somos discípulos del Señor. Pero parte del distintivo precisamente es esto, y aquí en este mismo versículo lo marca: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Y qué es lo que se distingue? ¿O qué es lo que distingue al discípulo? La respuesta en este versículo: si tenemos amor los unos con los otros. Y este es el grande mandamiento, dice la escritura, el amor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se ama a sí mismo? Bueno, yo espero que sí, ¿verdad? Y si usted se ama a sí mismo, entonces debe pensar en cómo tratar a los demás. Y para que nosotros podamos ser buenos discípulos, lo primero que tenemos que hacer es conocer al Maestro. Vamos a la escritura, en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice en la escritura: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente que el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué sabemos que estamos en él? Ahí mismo la respuesta: porque guardamos sus mandamientos, pero porque su amor permanece en nosotros. Nuevamente ahí en el versículo 3, sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Fíjese, hace un momento atrás hablamos acerca de ello. Estamos guardando la palabra del Señor. Una cosa es guardar la palabra y otra cosa es hacer la palabra. No me sirve de mucho si yo solamente guardo la palabra. Es necesario también ejecutarla. Imagínese que usted se ha esforzado tanto para preparar en la casa
aquellos que les gusta el arte culinario, porque no solamente hay mujeres, sino también hay hombres que son buenísimos para la cocina, ¿sí o no? Que tienen un buen sazón. Yo no, ¿verdad? A mí ni me digan nada. Pero pregunte quién hace el mejor huevo del condado. De todo, de Apodaca y del mundo. Y del mundo entero. Son pocas cosas. La verdad es que a mí no me gusta mucho la cocina, pero ya me está exhibiendo mi esposa, ¿verdad? Me dice, no te gusta nada. No, no me gusta. La verdad es esa, ¿verdad? Pero cambiemos de tema, ¿verdad? Esos son otros asuntos. Ya nos vamos a meter aquí en asuntos en asuntos domésticos. De eso después hablamos. Me estaba refiriendo al asunto de la comida. Imagínense que usted se esmera tanto en preparar una comida. ¿Usted qué espera cuando está terminada? ¿La tira a la basura? Pues obviamente no. Usted se ha esmerado, se ha esforzado. Es más, termina y usted huele y dice, esto me ha quedado delicioso. Está preparada, la comida está lista. Pero ¿está lista para qué? Para disfrutarla. Asimismo es la palabra para con nosotros, hermanos. La escritura está lista, está preparada, está sazonada para nosotros, y es para disfrutarla. Pero no solamente se disfruta, sino que la palabra se tiene que guardar en nuestros corazones. Enfatizo mucho sobre el hecho, porque mire qué clase de discípulos somos nosotros. Si usted va a la escuela, ¿usted va a la escuela para qué? Para aprender, obviamente. Entonces, si usted estudia la palabra, estudia para aprender. El discípulo es discípulo de su maestro, porque el maestro enseña a su discípulo, y entonces el discípulo pone en práctica el conocimiento adquirido. ¿Así es o no? No es así. Usted y yo somos discípulos. El discípulo pone en práctica el conocimiento adquirido. Van a hacer preguntas para que nosotros reflexionemos, para que entendamos si verdaderamente somos discípulos de Dios, discípulos de Cristo. El discípulo pone en práctica lo que el maestro ha enseñado. Y una de las cosas principales que el Señor nos ha enseñado precisamente es el amor. Y he hablado mucho acerca del amor estos últimos días. El día viernes estuvimos en una conferencia con matrimonios en otro centro de fe, y hablamos acerca del amor. El día de ayer estuvimos en conferencia en el encuentro matrimonial, hablamos acerca del amor. Hoy en la mañana tuve un pequeño devocional también con los matrimonios y hablé acerca del amor. Esta mañana estamos hablando nuevamente acerca del amor. ¿Qué dice la escritura con respecto al amor? Primera de Corintios 13 es un pasaje que es muy reconocido porque habla específicamente acerca del amor. Llama la atención porque lo he expuesto de esta manera. Cuando se habla acerca de este concepto, si usted se da cuenta, en el contexto no tiene nada que ver con la mujer y el hombre, es decir, la mujer y el hombre no están ahí presentes en ese pasaje. ¿Se ha dado cuenta? Si no se ha dado cuenta, pues le invito a que pueda leer la escritura. Sin embargo, esta carta está dirigida directamente a la iglesia de Corinto, perdón. Y dentro de la iglesia también habían situaciones que no eran tan buenas, digámoslo de esta manera, y que era necesario enfatizar. Pero hay algo importante que tenemos que entender aquí, porque hay una analogía y tenemos que resaltarla. La analogía es que la iglesia es o será la esposa de Cristo, y en ese sentido la esposa tiene que trabajar en amor.
los unos con los otros. Y es aquí entonces donde vamos comprendiendo la escritura. Y dice este capítulo 13, si yo hablase, déjame voy directo para recordarme exactamente lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, yo puedo ser lo que sea, puedo ser, llamarme Juan Camaney, como dicen, yo puedo ser el presidente, yo puedo ser quien yo sea, pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, en otras palabras, algo que solamente hace ruido y nada más, no sirve de nada. Pudiera ser yo el más espiritual dentro de la iglesia, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces me voy directamente al versículo 4, donde resaltamos precisamente el concepto del amor, y en donde hay pero mucha profundidad en cada uno de estos conceptos. Me voy a centrar en uno solo, pero dice la escritura: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y es aquí donde quiero enfatizar un poquito sobre este último concepto, porque realmente no nos damos cuenta hasta dónde tiene que llegar el concepto del amor. Mire, en ocasiones, y lo digo porque mi esposa y yo somos seres comunes, seres imperfectos, no somos perfectos, y tal vez para muchos seamos ejemplo, pero fuera de todo ello, nosotros dentro del hogar tenemos discusiones, como la mayoría de los matrimonios. ¿Habrá alguien que no tenga discusión en su matrimonio? Yo creo que sí hay alguien. No. Me espantaría. Estos ya son extraterrestres. Todos tenemos problemas y todos tenemos discusiones dentro del hogar. Y sabe que he llegado a tal grado de profundizar en este concepto y de detenerme en este momento, que cuando nosotros tenemos una discusión, en alguno de los dos tiene que haber prudencia, ¿verdad? Y mucho dice la palabra que es mucho más sabio callar en algunas ocasiones, ¿verdad? Porque siempre es uno que se sale de sus casillas, pero generalmente o comúnmente, ¿cómo respondemos a ello? De la misma manera. ¿No le pasa así? ¿No le ocurre así, verdad? Nos comenzamos a alterar y entonces se hace una discusión pero tremenda ahí. Y cuando yo llego a este versículo que he leído infinidad de veces, yo digo: el amor todo lo soporta. Y ahí es donde digo: Señora, ¿hasta esto tengo que aguantar? Ya se está defendiendo mi esposa. Dice que han de creer que me trata mal. Solamente estoy poniendo un ejemplo, porque ella es la del carácter un poco más recio, yo soy un poco más apacible. Pero mire, se me sube lo Martínez, ya me iba a tirar, ¿verdad? Yo digo que el Martínez es muy bonito, ¿verdad? Ya lo dije, pero se nos sube lo Martínez, se nos sube el apellido, pero estoy seguro aquí que se le sube los Rodríguez, se le sube los Pérez y se le sube los... Y como dicen por ahí, Dios nos agarre confesados, ¿sí o no? Y entonces llega un momento donde yo también se me pasa la mano. Y entonces me dice:
nada más no me grites, me dice. No te estoy gritando. No, yo no le contesto así, ¿verdad? Pero generalmente si le digo, no te estoy gritando, en un tono más elevado, ¿verdad? Y entonces mire, aquí es un asunto de, estas son situaciones que suceden en el hogar. Ya le dije, no somos perfectos y sucede en casa, pero aquí el asunto es de que nosotros en los momentos, en ese tipo de momentos, nosotros pensemos que tenemos que reflexionar sobre toda la situación que está ocurriendo en ese momento. Y sí, la verdad, tengo que pensar, estoy elevando de más la voz, estoy gritando, y entonces tengo que bajar, como se dice, 3 o 4 rayitas, ¿verdad? Algunos tienen que bajarle las 10, pum, de trancazo, ¿verdad? Porque se nos pasa la mano. Pero en este sentido, entonces nosotros tiene que llevar el momento donde a veces cada situación tenemos que soportarla. No me estoy refiriendo que tenemos que aguantar las situaciones, no me malentienda, no me malinterprete, ¿verdad? Porque hay momentos en los que pudiera llegar a haber y malamente golpes dentro del hogar, y si esto sucede es que definitivamente no estamos reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Dice mi esposa directamente, no tiene a Cristo, posiblemente, no lo sé, no me toca a mí juzgar esa parte, ¿verdad? Pero si llegamos nosotros a situaciones como estas, hermanos, cuidado, tenemos que analizar entonces, ¿verdaderamente somos discípulos? Entonces, bueno, no me estoy refiriendo a ese tipo de situaciones donde tenemos que aguantar situaciones de este tipo, no, situaciones que son comunes en el hogar y que a veces tenemos que soportar, y a veces decimos, ni modo, pues ¿quién la escogió? ¿Quién lo escogió? ¿Alguien de aquí lo casaron a la fuerza? Es que puede haber alguien, ¿verdad? Sí puede haber alguien, sí puede haber alguien. En los tiempos antiguos así era, ¿verdad? Y pues, ni modo, pues, así lo que te tocaba. Y por eso decían, es lo que te tocó. Pero mire, ya en estos tiempos modernos, pues, ¿quién escogió? Señor, ¿por qué me mandaste? Yo me imagino al Señor, ¿verdad? ¿Te lo mandé? ¿Quién escogió? Y bueno, son situaciones, bueno, para esto es otro tema, ¿verdad? Es consejería matrimonial y vamos a tener una cena, conferencia para todos los matrimonios. ¿Hay debate? ¿Cuál es el debate? A ver, platíqueme chisme. No hay debate. Entonces, mire, tenemos que hacer énfasis. Ya me estoy metiendo en otro tema, pero bueno, será importante mencionarlo. Nos casamos, creo yo, enamorados, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, nos casamos con la ilusión, ¿verdad? Y con un enamoramiento de por medio, pero la palabra dice que hasta que la muerte nos separe. Y soporten. ¿Por qué se ríen? O sea, es lo que dice aquí, todo lo soporta. Ya me di cuenta que ustedes están metidos en las redes sociales. Todo lo soporta. Necesitamos ser muy sabios en algunas situaciones de la vida. Bueno, eso es otro tema, no me quiero meter tanto ahí, aunque ya tocamos ahí cosas importantes. El asunto es de que todo se centra en una situación del amor, y ya lo hemos dicho y creo que tengo que recalcarlo una vez más. El amor es sacrificial. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a dar por nuestras esposas? Mujeres, ¿cuánto están dispuestos a dar por sus esposos? En esta analogía, Jesucristo mismo, ¿qué es lo que hizo por nosotros por amor? Él se entregó y se entregó a sí mismo. Por eso decimos que es sacrificial. Y el asunto, miren, hay algunos consejos importantes para que nuestro matrimonio pueda perdurar. Pero otra vez, no es un tema de consejería matrimonial. Pudiera darle algunos consejos, pero no es el tema. Es importante que nosotros
en este asunto del matrimonio nosotros sepamos, entre otras tantas cosas, comunicarnos adecuadamente y poder pasar las situaciones que vivimos comúnmente en el hogar con sabiduría, y que en ese sentido podamos estar dispuestos a otorgar felicidad a nuestro esposo, a nuestra esposa. De las respuestas más comunes que escucho cuando preguntamos a las parejas ¿por qué te vas a casar? Las respuestas más comunes son porque quiero pasar el resto de mis días con ella, porque la amo y demás. Pero creo que sería muy importante mencionar lo siguiente. Mire, si usted no lo sabía al inicio de su matrimonio, hoy es importante que lo sepa, y nunca es tarde para que podamos corregir las situaciones. En este asunto del matrimonio, una de las cosas más importantes es que nosotros podamos buscar no nuestra felicidad, sino la felicidad de nuestro cónyuge. Y si yo logro que mi esposa esté feliz, ¿cómo va a responder? De buena manera. Si la esposa logra que el esposo esté feliz, el esposo pudiera responder de buena manera. Es decir, el amor no se centra en nosotros mismos. El amor tiene que ver con el dar. Y en ese asunto tenemos que dar bienestar, tenemos que dar paz, tenemos que dar seguridad, felicidad, entre otras tantas cosas. Dejaremos este tema para el encuentro, para la cena matrimonial. Regresamos a la primera carta de Juan, pero ahora vamos al capítulo 4. Y no es que estemos enfatizando porque sea febrero. ¿Alguien recibió de las mujeres una rosa este 14 de febrero? A ver, levante su mano. Son unas poquitas cuantas. Y los 364 días anteriores, ¿han recibido una rosa? Algunas sí, bien, bien por ellas. ¿Por qué lo enfatizo? Porque miren, yo le llamo así, ¿verdad? Yo le llamo el día de la mercadotecnia. Usted sale a las calles y en donde quiera encuentra algunos puestos con el peluchito, con la rosa, con algún detallito y demás. Pero lamentablemente algunos aprovechan este día y dicen, ahí está tu regalo, y que te aproveche todo el año. Y no se trata de eso. Tenemos 365 días para poder dar amor. Y entonces es importante entonces que manifestemos. No me refiero solamente al hombre, sino esto es un asunto de dualidad, que nosotros podamos demostrarlo. Y lo dije, y ya con esta es, no sé si la tercera o cuarta que lo digo, ¿verdad? 14, que todos los días podamos compartir y dar amor. Bueno, yo me voy a salir de ese tema, no salimos, pero bueno, es que tiene que ver con el amor. Y además se celebra el santo, el San Valentín. Bueno, nosotros no festejamos ningún santo. ¿Qué le dije? Primera de Juan, capítulo 4, vamos al versículo 13, por favor. En esto conocemos que permanecemos en él. Ahora, no solamente es necesario conocer al maestro, sino ahora es necesario también permanecer en él. En esto conocemos que permanecemos en él y en él nosotros, que nos ha dado su espíritu, de su espíritu. Nos ha dado de su espíritu. Un poco antes, en el capítulo 3, en la misma carta, versículo 24, dice: y el que guarda sus mandamientos. Vea cómo ahí todo se va ligando, todo está completamente ligado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Por medio del Espíritu que nos ha
dado. Es decir, necesariamente usted y yo necesitamos de su espíritu para permanecer en él. Tendríamos que pensar, si no logramos permanecer en él, ¿tendremos su espíritu? ¿Somos seguidores, simples seguidores, o verdaderamente seremos sus discípulos? Tenemos una promesa en la palabra. Estoy pensando qué adjetivo le doy, pero bueno, es una promesa para aquellos que están alejados de Dios. Pero para nosotros esa promesa se ha hecho una realidad. ¿Cuál es esa promesa? Que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y dice el libro de Efesios que eso son las arras. Es decir, las arras es una garantía. ¿Cuál es la garantía? Que teniendo su Espíritu, nosotros tenemos una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La vida eterna. ¿Cómo es todo esto? Es por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Y esa promesa se ha hecho una realidad en cada uno de nosotros. Ahora, es importante que si nosotros consideramos que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que hacer dos cosas. Número uno, seguir sus mandamientos, y dos, permanecer en él. Son cosas importantes. En la misma carta, capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Se da cuenta? Solamente estamos enfatizando. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que engañan, pero de la unción, o la unción que vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os he enseñado. Permaneced en él. Y nuevamente, versículo 28, solamente leemos la primera frase. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Entonces se enfatiza mucho sobre el hecho que no solamente necesitamos conocimiento, sino necesitamos ahora permanencia. Capítulo 3 nuevamente, capítulo 3, pero ahora el versículo 4, del versículo 4 al versículo 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el pecado, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué sucede con esta persona? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, y el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica pecado es del diablo. Se escucha muy feo, pero es la palabra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es decir, para terminar con nuestro pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces, aquel que permanece, entendemos pues que es un discípulo de Dios, y no hay manera, no debería existir manera de que nosotros guiemos nuestra vida por medio de nuestros pies o de nuestros pasos hacia el pecado. Y esto es lo que nos hace verdaderos discípulos.
hay muchas cosas que tenemos que reflexionar el día de hoy. Y parte de ello tiene que ver precisamente con esto. La Biblia nos habla acerca de una vida de santidad delante de Dios. Santidad no quiere decir perfección. No quiere decir que usted y yo no podamos equivocarnos, porque como seres humanos, ya lo dijimos, somos seres imperfectos y nos equivocamos. Pero cuando nos equivocamos, el Espíritu de Dios nos hace recurrir nuevamente o ir nuevamente a Dios para pedir que Él nos siga santificando. Pero todo aquel que es nacido de Dios, dice la Escritura, no hay manera que vaya encaminado a hacer situaciones que desagradan a Dios. Entonces es necesario entender que precisamente el discípulo es aquel que permanece y que no practica el pecado. ¿Entendemos bien el concepto de la práctica del pecado? Imagínense que usted, por poner un ejemplo, usted es tenista, ¿verdad? Y para ser un buen tenista, ¿qué tiene que hacer? Imagínense, no sabe nada de tenis, ¿verdad? A ver, ahí te va la raqueta. Y te vas a poner con el mejor del torneo. Oye, pues no me digas eso, ¿verdad? Porque no he practicado. Y para ser bueno hay que practicar. Lamentablemente, si lo cambiamos esta situación, hay algunos que son tan buenos para pecar. Y sabe, por poner nada más un ejemplo, sabemos que la mentira no es correcto, ¿verdad? La mentira es un pecado. Que hay aquellos que practican tan bien la mentira que hasta parecen verdades. Parece verdad. Pero hay situaciones que no podemos ocultar. Es como cuando por ejemplo, en la relación matrimonial, si hay situaciones que están sucediendo en el hogar, nosotros podemos identificar con el rostro si algo está sucediendo, ¿sí o no? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Por qué lo identificamos? Porque llevamos muchos años viviendo juntos y aprendemos a conocernos. Y sabe que el Señor le conoce perfectamente. Tendríamos que ser mucho más entenderlo de una manera mucho más grande, porque dice la Escritura que incluso fuimos creados por Él y que Él nos conoce en la perfección y Él sabe cuando le estamos fallando y cuando el Espíritu de Dios es entristecido a causa de nuestro pecado. Y enfatizo sobre el hecho de que tal vez nos podamos equivocar en algún momento de nuestra vida, pero hay una gran diferencia con respecto a aquellos que practican el pecado. Y el discípulo de Dios, de Cristo, el que es nacido de Dios, no practica el pecado. Y por último, en el último concepto, hablamos acerca de conocer al Maestro, hablamos de permanecer en Él. Es necesario también saber que aquel que es discípulo tiene que llevar fruto. Juan capítulo 15. Yo sé que este tipo de temas en ocasiones no son bien recibidos porque no nos gusta que nos confronten con nuestro pecado. Y en muchos lugares, tal parece que simplemente se les da una sobadita a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que la gente no se vaya de las iglesias. Y esto no debe ser así. Nosotros tenemos que hablar claramente lo que dice la palabra de Dios. Y sabe que esto debería ser absolutamente todo lo contrario, que cuando nosotros hablamos de pecado, las personas vengan a los pies de Cristo para que encuentren en Cristo salvación. Y para los que estamos dentro de Cristo podamos conducirnos de manera recta delante de Dios.
Se habla mucho de un avivamiento. Si usted ha escuchado esta palabra en Estados Unidos, no sé si tienen conocimiento, y de manera muy generalizada marcan un avivamiento con lo que está sucediendo, un tiempo que inició con un tiempo de oración, un tiempo de alabanza en una universidad de los Estados Unidos, y que bueno, yo no sé si aún al día de hoy todavía sigue, pero comenzaron y permanecieron en la noche orando, alabando al Señor, leyendo la Escritura. Pasaron un día, pasaron 2 días, 3, 4, 5, llegaron 7 días consecutivos, y de muchas partes de los Estados Unidos estaban llegando a aquel lugar para saber qué es lo que estaba sucediendo, y el Espíritu de Dios se estaba moviendo de una manera impresionante. Pero creo que tengo que enfatizar sobre lo siguiente: un avivamiento no tiene que ver específicamente con que sucedan cosas extraordinarias. No tiene que ver con que sencillamente nosotros estemos en un lugar y estemos llorando de remordimiento por las situaciones de la vida. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y un verdadero avivamiento, conforme lo vemos nosotros en la Escritura, había cambio de vida. Las personas no podían ser las mismas. Cuando hubo el primer avivamiento, cuando se vino el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban en el día del Pentecostés, dice la palabra que ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. En la traducción esto nos dice que hablaban en otros idiomas, y eso, cada uno de lo que ellos estaban hablando es precisamente compartir el evangelio. Ellos hablaban que había un hombre que había venido a esta tierra y que había muerto por sus pecados. No solo había muerto, sino que también había resucitado, y todo aquello que estaba sucediendo estaba provocando un cambio en los corazones de las personas. Si no hay un cambio profundo en las personas, en el corazón de las personas, entonces no hay ningún avivamiento. No quiero decir que esto sea malo, pues todo lo contrario. Estar ahí en la presencia del Señor, disfrutar de su presencia, entonar cántico, tener un tiempo de ayuno, tener un tiempo de la palabra, todo esto nos ejercita espiritualmente, es buenísimo. Pero esto no nos sirve de nada si no hay un cambio en el corazón. Si todos aquellos, los miles que están en aquel lugar, y salen y vuelven a su vida pasada, no les sirvió de nada estar en aquel lugar. Mire, yo no sé si esto se escuche tan fuerte, muy fuerte, pero si todo lo que estamos hablando hoy y lo que Dios está hablando a través de su palabra nos sirve para que usted tome una decisión el día de hoy, entonces no nos sirve de nada. El Señor necesita discípulos que estén dispuestos a dar su vida por Él. Generalmente buscamos sus bendiciones, y no está malo decirlo. Buscamos sus bendiciones, pero ¿cuánto estamos dispuestos a hacer por la causa de Cristo? El apóstol Pablo decía: y esta leve tribulación momentánea. Y tal vez pudiéramos reflexionar sobre ese asunto, porque el apóstol Pablo estaba en una situación bastante comprometida. Él estaba en la cárcel, él estaba y había sufrido azotes, había pasado por naufragios, entre otras tantas cosas. Pero él sabía que nada de lo que él estaba viviendo se iba a comparar con la gloria posterior que él iba a recibir de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos dimensionar y podemos decir: tal situación o tal circunstancia me está rebasando, pero tal vez deberíamos entender esta leve tribulación momentánea solamente, porque lo que me espera, el porvenir, va a traer cada vez más un peso de gloria sobre mi vida. Y eso es lo que nosotros esperamos: la esperanza de la resurrección, la esperanza de que estaremos con Cristo Jesús.
Y bien, estábamos en el asunto de que tenemos que dar fruto. Capítulo 15 del libro de Juan, versículos 4 y 5. Permaneced en mí. Recuerde, hablamos de conocer, hablamos de permanencia. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire cómo se enfatiza demasiado. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 16 la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Nuevamente en este mismo capítulo versículo 2 dice la escritura: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Usted conoce el proceso de poda de una planta? El proceso de limpieza de una planta. ¿Para qué se limpia o para qué se poda una planta? Para que pueda crecer de la mejor manera. Aquellas que producen fruto, pues precisamente para que puedan producir un mejor fruto. Pero juntamente con ello, en el proceso, usted necesita arrancar ciertas cosas que no le producen ningún beneficio. Eso es lo que hacemos con las plantas. De la misma manera, el Señor trabaja y actúa en nuestras vidas, podándonos, sabiendo que lo que nosotros portamos, traemos, no nos está trayendo ningún beneficio. Pero si Él lo está haciendo, es para que nosotros podamos dar mucho mejor fruto. Así que mire, es importante que entendamos que hay que dejar la queja. El ser humano es así, ¿verdad? Constantemente nos estamos quejando de las situaciones. En lugar de tomar aquella situación y presentarla delante de Dios: Señor, entrego esta situación en tus manos. Mire, hay situaciones que realmente nosotros no podemos controlar y totalmente se salen de nuestras manos. Y en esa situación que no podemos controlar, produce en nosotros en ocasiones desesperación, tristeza, angustia. Y a veces decimos: ¿y tú qué puedes hacer? No, pues no puedo hacer nada. Y entonces, ¿por qué estás así si no lo puedes resolver? Tenemos que aprender a confiar más y más en nuestro Dios. Dice la escritura: dejen todas sus cargas. Dejen todas sus cargas delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Usted cree que Él tiene cuidado de nosotros? No, deje sus cargas. Tal vez no pueda ser tan sencillo, pero debería ser así de sencillo, porque esto es lo que nos dice la escritura. Yo quisiera que usted se ponga de pie esta tarde. Cosas a considerar con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy. Somos discípulos de Cristo. El que es discípulo de Cristo tiene que conocer al Maestro. ¿Cómo vamos a conocer al Maestro? Sus mandamientos aquí están escritos. Sus mandamientos están en su palabra. Y dice: su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Pero además que conocemos al Maestro, también es importante que nosotros permanezcamos en Él. Y si permanecemos en Él, es importante que nosotros también podamos llevar mucho fruto. Y esta es mi oración esta mañana: que el Señor pueda limpiarnos. Miren, si el proceso tiene que ser doloroso para nosotros, ¿sabe? Porque a veces somos tan necios y no entendemos.
Y no es mi oración que el Señor actúe de esta manera, pero si el Señor quiere actuar de esa manera, el Señor actuará de la manera que Él le plazca. Y punto. ¿Qué mejor que si nosotros nos rendimos voluntariamente delante del Señor? ¿Ha estado en una lucha? Bueno, ha usted visto tal vez en televisión, si no ha estado presente, en una lucha libre, ¿verdad? Cuando están ahí los luchadores y aplican los candados y aplican las llaves y están ahí, y llega el momento en donde para ser ganador el oponente tiene que rendirse. Y entonces mire, entre Dios y usted, ¿quién tiene que ganar? A veces decimos, nos ponemos con Sansón a las patadas. No, ¿cómo va la frase? Sí, así dice, ¿verdad? Nos ponemos con Sansón a las patadas. Y qué mejor si estamos en una situación como la del luchador, en donde simplemente ya no podemos más. Decir, Señor, hasta aquí, me rindo. Y que nos podamos rendir voluntariamente a Él y dejar que Él actúe en nuestras vidas. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que modificar para ser buenos discípulos. Esta es la exhortación, hermano, hermana, sea un buen discípulo de Jesucristo. Necesitamos y queremos un avivamiento. Si hablamos de esto, queremos un avivamiento. El avivamiento tiene que empezar por usted y tiene que empezar por su vida. Tiene que empezar con un cambio en su corazón. Si esto no funciona, entonces no hay ningún avivamiento. Usted puede llorar aquí, puede gritar, pero si sale igual, ¿de qué le sirvió? Cierre sus ojos, por favor, y si le es posible levantar sus manos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser. Yo me rindo a Él. Con sinceridad en su corazón esta mañana. Yo me rindo a Él. Aquí está usted y yo y Dios. Usted y Dios, nadie más. Todo a Cristo. Yo me entrego. No sé. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Permanezca con sus ojos cerrados. Permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, produce en nosotros, Señor, hoy un quebrantamiento, Señor. Un quebrantamiento en nuestro corazón. Produce, Señor, en nosotros un arrepentimiento genuino.
el discípulo, Señor, guarda tus mandamientos. El discípulo camina en tus mandamientos. El discípulo permanece en tus mandamientos. Señor, no estamos aquí por lo que tú nos puedes dar. Nos has regalado la salvación y eso es suficiente para nosotros. Eso es suficiente, Señor, para nosotros. Y Padre, hay momentos en nuestra vida en los cuales nosotros fallamos, pero Señor, con toda sinceridad deseamos que tú transformes nuestro corazón y nos lleves, nos guíes, Señor, a la santidad. Nos guíes, Señor, a la perfección, pero antes de ello necesitamos el quebrantamiento en nuestros corazones. Y que este quebrantamiento, Señor, produzca en nosotros un buen caminar, produzca en nosotros un buen ejemplo, Señor, que produzca amor, que es lo más importante, Señor. No estamos caminando como con el ejemplo. Nos decimos discípulos, pero no amamos. Nos decimos discípulos, pero no caminamos con el ejemplo. Nos decimos discípulos, pero ofendemos. Nos decimos discípulos, pero dañamos. Nos decimos discípulos, pero lastimamos. Pero hoy rogamos, Señor, que tu amor permanezca en nosotros y que exista, Señor, en nosotros el querer como el hacer. Padre, hoy venimos con toda sinceridad delante de tu presencia y que un avivamiento, Señor, sea producido hoy en nuestras vidas. Un avivamiento que refleje un cambio, Señor, en nosotros. Si nosotros queremos ver un cambio en nuestra familia, el cambio tiene que iniciar por nosotros mismos, Señor. Así como el salmista, y de manera muy personal, pudo reconocer su pecado delante de ti, Señor, hoy nos acercamos delante de ti. Hermano, posiblemente hay un pecado dentro de nosotros. Y a veces decimos: ¿por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué las cosas no avanzan? ¿Por qué no encuentro el bienestar? ¿Por qué no encuentro la paz? ¿Por qué no encuentro la tranquilidad? Dice la Escritura: mientras pequé, mis huesos envejecieron. Posiblemente hay un pecado oculto, pero este es momento para entregarlo delante del Señor. Y este es el momento preciso para que usted lo entregue al Señor. En sus propias palabras, dígale: Señor, perdóname. Perdona mi pecado. El salmista decía: lávame más y más de mi maldad. Entonces será devuelto el gozo. Entonces será devuelta